Hola, bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charla de consultores asociados. Una alegría poder seguir avanzando con el claro objetivo de sumar herramientas y conocimientos que alimentan este espacio pensado para los profesionales, emprendedores y empresas. Hoy nos acompaña Mónica Cuatcuarini. Mónica es profesora de inglés con especialización en Business English, contadora pública y profesora de español para extranjeros. Tiene experiencia en el dictado de clases online y presenciales, usando en las mismas diversas biografías, audios, videos y material auténtico como diarios y revistas. La charla de hoy, tips para hablar inglés más rápido y fluido. Bienvenida, Mónica, al ciclo de charla de consultores asociados. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bueno, una alegría que estés nuevamente en el espacio de consultores asociados, del cual sos parte y demás. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre el inglés y esos tips que necesitamos, o repasar algunos de esos tips para que la conversación, para que la charla sea más fluida. Bueno, nada, somos todo oídos y intentando aprender un poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maximiliano. Buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por contactarme. Y sí, hoy vamos a hablar de los tips, ¿sí? Que podemos hacer, ¿sí? O tener en cuenta para tener un inglés más rápido, ¿sí? Poder hablar más rápido y más fluido. Bien. ¿Sí? Hay ciertas cosas a tener en cuenta, ¿sí? Siempre que vamos a empezar un curso, ¿sí? A estudiar el idioma, hay que plantearse los objetivos. Bien. ¿Sí? ¿Para qué lo quiero? ¿Sí? ¿Para qué lo necesito? Hay gente que lamentablemente lo hace por obligación, ¿sí? Un tema laboral, ¿sí? O de estudios, pero siempre tenemos que tratar de buscar qué nos gusta, ¿sí? Buscar el lado positivo y apuntarlo hacia ese lado, Perfecto. para aprender y practicar de una forma más entretenida, ¿sí? Em, por ejemplo, turismo, gastronomía, música, cine, ¿sí? Entonces, ir por ese lado. Ok, o sea que, bueno, uno lo ve, yo tengo mis hijos en edad escolar y demás, que los profesores o los maestros lo que buscan es el tema de las películas o las series, Sí, como para que les resulte quizás un poco más atractivo y no tan tedioso. exacto. Incluso con los propios alumnos es un tema de conversación, porque algo Claro, que los entretiene y bueno, hablemos de la serie en inglés. bien, Y perfecto. ahí, digamos, podés tener mucho vocabulario. Verbos, acciones, adjetivos, ¿sí? De los personajes. Es muy rico para hablar, sí. Claro, porque es bien llevado a la práctica y en muchos casos a la actualidad. Exacto. Sí, obviamente, sí, por ejemplo, con personas adultas, quizás ya nos vamos al lado periodístico. Ok, ¿Sí? La bien, CNN, bueno, BBC, o los diarios, también artículos periodísticos. bien. También resulta interesante. Con lo cual eso es un muy buen ejercicio para no solo poder leer, entender, sino hasta poner en contexto en la realidad de hoy. Exacto, sí, y digamos que atrae más a la persona, ¿sí? Bueno, hablemos de un tema de actualidad, ¿sí? No quizás siempre el típico tema del libro, ¿sí? Abrirse un poco más de eso. Bien. Entonces, bueno, sí, Y en este formato de ir jugando un poquito es lo que vos decís, ¿no? Ir buscando qué te gusta a vos o qué te resulta atractivo para de alguna manera con eso acompañar el aprendizaje. exacto. Bien, Música, cine, en vez de quizás decir, bueno, hace esta tarea, ejercicios, gramática, no. Busca una página que te guste de música, de cine, ¿sí? En inglés. Entonces ahí van incorporando el vocabulario, las expresiones, ¿sí? Porque excelente. sabemos que lo típico es, lo recomendable, escuchar, ¿sí? En inglés, canciones, bueno, series, películas. Sería ideal con subtítulos en inglés incluso, ¿sí? Sí, pueden practicar. Y si no, bueno, en español, pero que sea el idioma original. Ok, o sea, Entonces, poco a poco, sí, sí, no, no, me quedé con esto del subtítulo en inglés. sí. ¿Por qué? Porque de esa manera un poco lo que uno va escuchando también lo vas como leyendo y reafirmando. Más que nada para, digamos, los niveles no tan avanzados, que no pueden Ujú. llegar a entender todo, quizás le falta alguna palabra o idea y se pueden ayudar, ¿sí? Ok, Con la palabra en perfecto. inglés, Bien. sí, reforzarlo de alguna manera. Sí.
y no perder la idea, ¿sí? Sí, para cerrar el concepto. Y poco a poco se van a ir dando cuenta de que, bueno, se repiten expresiones, modismos, ¿sí? Frases en inglés, las van reconociendo. E Sí. incluso, bueno, algunos alumnos las pueden empezar a usar, y sin saber tanto de inglés, ¿sí? Claro, que puede ser como una especie de muletilla o algo que te asegure y te permite tener otra fluidez en la conversación. Claro, sí, exactamente, más, bueno, digamos, natural, ¿sí? Ok, No tantas frases estructuradas, ¿sí? O el idioma típico en inglés. bien. Y Em, en esto que vos decías de ir buscando, digamos, porque por ahí decíamos esto, ¿no? El cine, la serie quizás es sí, más usado, pero por ahí vos me decías el tema del turismo o la gastronomía. claro, sí. Para ese vocabulario específico, digamos. Gente que está Claro, interesada en la cocina, en cocinar, bueno, busca páginas en inglés sobre eso, ¿sí? Algunos sitios web que expliquen recetas, ¿sí? Entonces uno incorpora otro vocabulario en inglés, bien, más perfecto. amplio. Lo mismo con el turismo. Exacto, sí. Bien. Más allá de que sirva después para viajar, obviamente. Sí, Y esto de por ahí, de algunos tips en cuanto al tema de la entrevista laboral y esas cuestiones que hoy, bueno, es condición sine qua non en muchísimos trabajos o tareas que uno se va a presentar, el tema del dominio del idioma. sí, exactamente. Bueno, ahí ya, digamos, habría que buscar vocabulario más específico, ¿sí? A Ujú, los temas laborales, ¿sí? Quizás tendríamos que ir más a, bueno, empresas, ¿sí? Ciertos sitios web con diferente vocabulario, claro, de negocios, acuerdo al rubro, informática. digamos, ¿no? Exacto, exactamente, sí. Bien, A las diferentes perfecto. actividades, sí, Y eso también se puede trabajar específicamente a partir de sí. la necesidad. Sí, sí. Obviamente cada curso se adapta a la necesidad, sí. Ujú, bien. Porque hay, más allá de los cursos tradicionales, ¿sí? De inglés, quizás algunas personas vienen especialmente por trabajo, por viaje, ¿sí? Entonces, bueno, se puede apuntar a eso específicamente. Perfecto. Bueno, más allá de la lectura, que también leer libros, leer diarios, revistas, también asociadas al tema que a uno le gusta, y ahí Ujú. incrementar vocabulario. Bien, o sea, digamos que lo fundamental bajo cualquier concepto o precepto es buscar la forma de, por un lado, entrenar el oído para escucharlo, por otro lado, Sí. poder practicarlo de alguna manera, ya sea leyendo también o por ahí en alguna cuestión de diálogo a partir de lo que o te gusta o tener la necesidad de hacer. Exacto. Bueno, leyendo, quizás escuchando es más uno mismo. Cuando Ujú, queremos hablar, ¿qué podemos hacer? Obviamente, bueno, más allá de ir a un curso o un curso de conversación, hay ciertos grupos también, sí, que se juntan en alguna confitería o bar, sí, incluso con nativos. Entonces ahí bien, uno puede practicar el idioma, sí, digamos, genuinamente, sí, en una forma más real, sí, 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 bajado más al día a natural. día. Exacto, sí, Claro, espontáneo. estás en una confitería con una persona que Sí, tiene ese idioma desde su origen. exacto, quizás él está aprendiendo español, con lo cual es un intercambio. Sí o Claro. sí tenemos que hablar el otro idioma. Es muy bueno para la práctica. Ah, ¿Sí? mirá qué bueno. ¿Y eso hoy se da y se puede coordinar? ¿Ya existe? Sí, sí, hay ciertos grupos que lo hacen, sí. Ciertas empresas o agrupaciones que lo están haciendo, sí. Mirá qué bueno. No, Em, no, no sabía sí, y suena súper interesante. sí, mezclan actividades, sí, bueno, uno va a tomar algo o pues se puede ir a un museo y hacer la visita en inglés al Teatro Colón. Sí. Ah, Eso se puede organizar, sí. mirá qué Em, bien. y uno, bueno, va Muy, practicando. claro, muy loco porque estás en tu lugar, en tu país, visitando un lugar que quizás ya conoces, Sí, pero haciendo la visita para los exacto, extranjeros. Está bueno. sí. Bueno, digo, Porque, bueno, pensándolo sí, eso, ahí te interrumpí, disculpa. no, no, Hay mucho turismo y mucha guía de turismo que uno lo ve en las plazas. Ahora, obviamente, eso está volviendo, venimos de un parate muy largo, sí. pero que ves los grupos de extranjeros y está el guía turístico contándoles un poquito y haciendo la reseña. También eso quizás es Exacto, bueno. bueno, sí, uno se puede sumar ahí, sí. Está bueno, Por está muy bien. ejemplo, cuando uno viaja en avión, tiene la revista, inglés o español, y agarremos en inglés. Entonces Claro. vamos practicando, sí.
Sí, sí, O sí. escuchemos los audios y en un museo o en algún micro turístico en inglés. Eso Que ayuda mucho. de alguna manera te vas imponiendo el idioma en la cotidianeidad. Exacto, sí, Bien, sí. Y perfecto. poco a poco, bueno, uno incorpora, ¿sí? Gana la fluidez y también en las expresiones que te decía. Otra manera, bueno, porque quizás uno puede hablar con un amigo, un familiar, pero en general no quiere. No, hablemos español. Obviamente es más fácil, más rápido, Obvio. sí. Pero bueno, es una buena práctica. También hay mucha gente, va a parecer una locura, pero practican frente al espejo, ¿sí? Bien. Algún tipo de diálogo o los fonemas, eso es muy importante. ¿Sí? Cómo, digamos, decir las palabras, como pasa en español. Quizás Ujú. decimos alguna frase y las últimas consonantes o vocales se unen, ¿sí? O no se pronuncian, ¿sí? Porque viene la siguiente palabra. Lo mismo pasa en inglés. Eso Ok, es importante ir, digamos, practicándolo, dándose cuenta para que después salga natural. bien. Sí, digamos, porque hay como toda una cantidad de tips, esto que decíamos, ¿no? Que uno Sí, ya en su idioma lo tenés incorporado, lo tenés naturalizado. exacto. Ahora, a la hora de ir a hablar en otro idioma, en este caso en inglés, como que lo hablas estructurado, digamos, ¿no? Sí, sí, uno sabe las frases, cómo son, claro. Sí, cómo Te se tomás el pronuncia, como que a respiro, veces, respetás los claro, puntos y las comas, haces absolutamente todo. sí, sí, exacto, eso Claro. pasa. Bueno, Algo que, sí, no, no, perdón, perdón. algo que también es bueno de hacer es, por ejemplo, poco a poco ir haciendo una lista con palabras nuevas. Así que uno va aprendiendo o escuchando. Entonces las escribe y más o menos las va repasando, ¿sí? Todos los días para poder incorporarlas al vocabulario habitual. Es como ir ¿Sí? armándote un diccionario propio, digamos. Exacto, sí. Bien, Pero perfecto. bueno, con las palabras que uno va aprendiendo nuevas, ¿sí? Porque quizás de Ujú. una semana a otra en un curso se las olvidan. Ok, escríbanlas, ¿sí? Para tratar de usarlas. Claro. Digamos, a mí me voy a poner de ejemplo, Sí, en mi cuestión personal siempre intenté muchas veces, con distintos resultados, pero es como que esta cuestión de la no práctica, el no claro. ejercicio, todo eso que incorporas se Sí, pierde. exactamente. Sí, sí, es así. Bueno, creo que hablamos en la charla anterior, se pierde, según dicen, bueno, los especialistas, un 30% por año del idioma si Wow. no se habla. Sí, es bastante. Sí, con lo Sí, cual en un par de años lo que aprendiste en algún curso o en algún taller o lo que hayas hecho, seguramente ya sí. no está. Exacto, por eso, si no se tiene la posibilidad de aplicarlo en el trabajo, hagamos Ujú. algo personal, ¿sí? Bien, Películas, series, y ahora digo, pensándolo, ¿no? Porque a partir de este nuevo formato que incorporamos y demás del teletrabajo, que si bien estaba, pero digo, sí, se ha popularizado y ha sí, tenido un alcance muy, muy superior a partir de la pandemia, la cuarentena y demás, eh, también uno tomó dimensión de cómo se rompieron un montón de fronteras. sí, Me refiero también a lo laboral, a la cuestión de por ahí acceder, hasta tener la posibilidad de acceder a otros mercados. Porque sí, hoy quizás en cualquier trabajo están viendo cómo pueden vender o relacionarse o conectarse con esos otros países, con el exterior, que quizás hay otro idioma de por medio. exacto, sí, por eso, bueno, es muy útil obviamente hablar la lengua. Y también es Bien, más fácil aprenderla. Ahora casi todos los cursos, casi el 100% son online. Y mucha gente no quiere volver a la forma presencial. Le es más claro. práctico, estoy en el trabajo, en casa, listo, me conecto, tenemos la Y sí, clase. sí, Es el mucho tiempo más ese que simple. tenías de traslado y demás, ¿Sí? te Ganan lo tiempo para ahorraste. hacer otra cosa. Sí, Y por otro lado, a vos, digo, como profesional de la enseñanza y demás, te debe haber facilitado el poder enseñar a muchísima más gente que quizás por alguna cuestión o de capacidad física o de espacio sí. estabas O de limitada. traslado. Sí, O de podemos traslado, juntar exacto, gente, correcto. sí, de diferentes empresas, diferentes grupos de conversación y todos estamos online y compartiendo el material, con lo Bien, cual bien. no hay problema. Y, y a su vez eso también te permite hasta por ahí hacer de nexo con empresas a la hora de, Sí, sí, porque vos ves la necesidad en un lado que por ahí se complementa con la necesidad del otro. exacto. Sí, sí, ¿por qué no tener juntos, digamos, un grupo o de diferentes empresas, cursos de conversación, si cada uno tiene su clase particular y luego se juntan para conversar?
Sí, claro. eso es muy, Sí, sí. muy útil. Sí. Buenísimo. Bueno, Em, genial. em, ¿Alguna otra cosita de estos tips o de estas cuestiones a revisar que sí, sí. algo muy importante, A pensar en ver, inglés. Eso es fundamental y lo más difícil. Sí. claro. Al principio todo el mundo tiende a traducir, piensa la idea en español y traduce. Ujú. Eso, digamos, hay que ir abandonándolo y, digamos, con pequeñas cosas. ¿Cómo puedo hacer? Planes para el fin de semana. Bueno, los pienso, los anoto en inglés, ¿sí? Bien, Directamente en inglés. Voy al supermercado, cotidiano, simple, la lista, en inglés, ¿sí? bien. Entonces ahí practico vocabulario, alimentos, comida, ¿sí? Vamos a hacer una caminata. ¿Qué vemos? Y lo vamos diciendo en inglés, o para nosotros mismos, Ujú. ¿sí? Sí, Todo eso sí. ayuda. Ok. Eh, Claro, porque, siempre lo mismo, ¿no? A partir de poderlo bajar a la cotidianeidad, de poder llevarlo a la diaria, exacto. a ir estructurando, en este caso, la posibilidad de pensar en inglés. Sí, con cosas simples, ¿sí? No que, uy, voy a armar todo un speech, ¿sí? O una conferencia, no. Cosas simples, de a Sí, poco. sí. La ida al supermercado. Claro, sí, bueno, sí, necesario, sí, 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 por eso digo que, aunque esté sí. caro, digo, pero hay que ir. Bueno, sí, sí, Ese es donde otro quieras, tema. almacena, sí, Sí, algún lugar sí, para, sí, comprar está muy los bien, está muy bien. comestibles. Bien, Configuración, la computadora, Windows, en inglés, ¿sí? Poco a poco incorporamos también ese vocabulario. ok, bien. Hay muchas cosas simples, ¿sí? Para poder ir eh, Sí, progresando, ¿sí? naturalizándolo. Exacto, sí. Y mejora el idioma, ¿sí? Excelente, excelente. Bueno, Eh, ¿alguna otra que te quede ahí dando vuelta de algún tips, alguna cosita chiquita? hay muchas cosas. Bueno, por ejemplo, los grupos de conversación que te decía, bueno, chatear, ¿sí? Por ejemplo, buscar, ¿sí? Un amigo en el exterior para poder Ujú. hablarle en inglés. Bien, Si no pueden claro, pero que trasladarse a un lugar el físicamente, chat sea en el otro, en inglés. exacto, online, en inglés, sí. Ok. Sí. Claro, eso te obliga automáticamente a responder, ir incorporando esto que vos decís, de pensar en inglés. Exacto, poco a poco, o buscamos una persona imparcial, ¿sí? De Italia, Francia, entonces necesitamos el inglés, ¿sí? Bien, Sí o sí. claro. Eh, Que no sea el idioma de ninguno de los dos en este caso. exacto, sí, Bien, sí. Sí o bien. sí tienen que hablar el tercer idioma, sí, sí. Está bueno. Con lo cual también uno, al escuchar en ese caso, quizás también empieza a detectar pequeñas cosas, digamos, porque cuando hablas con alguien que habla naturalmente en inglés, el esfuerzo o el ejercicio que vos tenés que hacer es quizás mucho mayor que Claro, cuando lo hablas con uno que habla de esa tercera lengua, digamos, ¿no? exacto. Y hasta podés descubrir errores que el otro está cometiendo, Bien, sí. bien. Quizás vos también, pero bueno, quizás es Sí, más sí. común, Verlo sí, en el otro. exacto. O Bien. si no, bueno, hay una forma de grabarse, como cuando éramos chicos, nuestros padres grababan nuestras primeras palabras, bueno, en Ujú. español, ahora en inglés. Nos Ok. grabamos, ¿sí? Alguna frase o algo y nos corregimos los errores. Sí. Es otra manera escuchándose. Claro, esta cuestión de también entrenar el oído y escucharse, ¿no? No, no solo a los otros, sino a uno mismo. Exacto, sí, sí. Bien, bien. Bueno, me Poco encantó, a me poco, encantó. sí. Sí, es esto, ¿no? Ir, como vos bien dijiste, incorporándolo a la cotidianeidad, ir tomando esos pequeños ejercicios o pequeñas cosas Sí, para simple, naturalizarlo. exacto, sí. Y es una gran ayuda, ¿sí? O gente que Excelente. tiene una vez por semana, ¿sí? Clases. En el medio que hagan algo de esto para, digamos, ir avanzando. Bueno, ¿Sí? la verdad, impecable todo, Mónica. Muchísimas Gracias. gracias por el tiempo. Te conectan a través de tus redes, ¿sí? Exacto, Tu sí. perfil en LinkedIn, estás dentro del Ujú, espacio de consultores asociados, con lo cual sí. también te pueden escribir ahí directamente a vos. Y bueno, súper agradecido. Gracias a vos, Maximiliano. Un placer, como siempre. Bueno, estamos en contacto. Que ande lindo. Gracias. Chau, chau. Igualmente. Chao.